Y mientras tanto en la Argentina la presidenta a cargo es Victoria Villarruel. Oh, qué lindo. Dato por si no lo habían pensado de esa manera, porque está Javier Milei fuera de la Argentina. Hoy llegó, ahí hizo una escala en la que planteó que su viaje a Davos tiene como objetivo plantar las ideas de las libertades en el mundo, ¿no? Tiene esta cosa así medio de enviado de Dios, para mesiánico. Grandilocuente. medio sí. mesiánico, ¿no? Acá vengo yo. Esto en el Foro Económico Mundial, que según él está contaminado por una agenda socialista. Realmente es curioso, ¿no? Le dio un par de respuestas antes de bajar o al momento ahí de ingresar al avión a Román Lechmann de Infobae, y esto es lo que decía el presidente argentino. Sí, es el objetivo del viaje a Davos. Plantar las ideas de la libertad en un foro que está contaminado de la Agenda Socialista 2030 y que lo único que va a traer es miseria al mundo. ¿Cuál es ¿en qué va a basarse la exposición de Lilian Diacono? ¿Cuál es el efecto? Que la libertad es la llave de la prosperidad. ¿Cuál es el sentido de la reunión que está Ignacio Rosero, que va a tener la audiencia del gobierno? Seguir hablando y dejándole bien claro de la convicción que tenemos en este cambio de rumbo que ha marcado el nuevo gobierno. Muchas gracias. En un momento veo que le dice, ok, dice Román Lechmann, como diciendo socialistas. Bueno. Sí, sí. ¿En dónde? Bien. Más o menos por dónde es que decís que los viste a los socialistas. Sí, sí, un poco la cadencia del episodio Aita Conan, que el pelado le dice, bueno, sí, sigamos, sí. Sí. No, los socialistas como Apple, Amazon, HSBC, Claro. Visa, Coca-Cola, ¿no? Son socialistísimos. Coca-Cola seguro, porque son Son rojos, Son claro. rojos, son socialistas, comunistas. Qué curioso, ¿no? Ver socialismo en todos lados. No es una novedad, no es novedoso lo de Milei. Es una ya una tradición a esta altura de las derechas internacionales, ¿no? Desde Donald Trump, en Europa, Vox, Bolsonaro, que en todo lo que da sombra ven socialismo, comunismo y algo a exterminar, ¿no? Sí, en la narrativa, digamos, ayuda tener un enemigo Sí. con nombre y apellido, ¿no? En este caso, socialismo, comunismo. Claro, Que sí. permite aglutinar contra ese enemigo, un enemigo, a veces interno, porque se utiliza tanto en la narrativa, en la retórica, en política doméstica, como en el escenario internacional. Es más sorprendente en este caso que Milei lo utilice justo yendo a Davos. Claro. Claro, ese es el tema, sí, sí. Pero además es muy difícil la conversación, el análisis, tratar de entender, de verdad, cuando... Y lo hace casi imposible, Mati. Es muy difícil. Si vos le decís socialista a Visa y Coca-Cola, ¿y cómo podemos conversar? ¿En qué idiomas estamos hablando? ¿No? Ahí es muy difícil. Ya no se trata de un diálogo, o de tratar de convivir democráticamente, o de poder aproximarnos a un entendimiento del personaje. Le dice socialista a Visa, Ujú. a Amazon, a Apple. Entonces, estamos hablando de lenguajes distintos, ¿no? Claro. Es muy complejo ahí. Por eso tratar de entender de qué se trata y tratar de descifrar a veces al personaje. Algo de lo que hemos hablado, no sé si al aire, fuera al aire, porque todos lo vamos conversando todo el tiempo, que es no terminar de descifrar al personaje y por lo tanto no solo de qué está hecho, sino qué quiere hacer. Sí. Uno puede entender cuál es el objetivo, ¿no? Obviamente, la experiencia en la Argentina nos indica que las políticas que está aplicando Javier Milei más o menos terminan como terminan siempre, que es con mayor aumento de la desigualdad, Mal. de la pobreza, con un industricidio, mal. Sí, sí, sí. Aparte no hay nada demasiado revolucionario, es No. un ajuste más bien clásico. Es un ajuste clásico y todo, pero en manos de un personaje de esas características que complica un poco la comprensión, La Sí. lectura, la sí. lectura y aproximarse a entender, ¿no? En definitiva. Sí, 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 eso se hace, sí, sí. Muchas de esas cosas que hace son a propósito para que nosotros nos indignemos. ¡No! ¿Cómo vas a decir comunista de Davos? Y no sé qué. Sí, o lo que sucedió, por ejemplo, ayer, ¿no? Lo comentábamos también, esta pelea de Milei con el fake de Kicillof. Hasta, viste, ya llega un punto de decir, pero ¿realmente entró porque no se dio cuenta? ¿O es un poco, ya uno empieza a entender, porque son tantas, ¿no? Los supuestos errores que uno empieza a entender, bueno, tal vez capaz que de esa forma trabajan. Sí. Es una metodología. Lo que se dice en redes es un bait, que es, Sí.
a generar atracción para desviar la conversación hacia otro lado. Que te hacen entrar. El bait, la traducción de bait es te hacen entrar. El gancho, ¿no? Sí. Te hacen entrar en discusiones. Bueno, en definitiva, mientras Milei está en Davos y va a participar, también fueron funcionarios del Ejecutivo que se reúnen hoy con la titular del fondo, el jefe de gabinete, Nicolás Pose, a quien no sabemos cómo suena su voz. No. No habló nunca, ¿no, Pose? No dio todavía ninguna nota, nada, ni una declaración, nada. Yo no lo escuché. No sé si estos días que me fui de repente habló Pose, pero sigue siendo un jefe de gabinete mudo. Sí, porque incluso entre los ministros que desfilaron por el plenario de comisiones no estuvo él, curiosamente, Sí. siendo el jefe de gabinete, pero lo pedían varios de los diputados, pero no se apersonó. Bueno, Pose y Luis Toto Caputo van a tener una reunión técnica con Cristalina Georgieva. Van a buscar avanzar en el acuerdo al que llegaron y comunicaron la semana pasada y por el cual el fondo debería hacer desembolsos por 4.700 millones de dólares. Mañana la reunión de Milei con la directora del FMI. También están confirmadas reuniones con, lo dijo hoy el vocero presidencial, con David Cameron, el británico. Y No más con James Cameron, como se reunió antes, ¿no? No con James Cameron. Bien. Con Bueno, David podrían Cameron. hablar de ficción, porque le gusta la Sí, ficción, ¿no? Por eso, porque con James había hablado cuando asumió. Claro. Habló con James. Sí, un error de redacción de la oficina del presidente electo había Sí, sido. claro. ¿no? Sí, tal cual. Y también con Giorgia Meloni, la italiana, la ídola de nuestra presidenta en funciones, Victoria Villarroel, que siempre habla de Giorgia Meloni como una referenta, ¿no? Bueno, Giorgia Meloni, Bori lo ha contado en más de una oportunidad, representante de la extrema derecha. Sí, de raíces neofascistas. Sí, tranqui, ¿no? Bueno, y por otro lado, mientras tanto, acá en la Argentina, hoy la tensión política transcurre otra vez por la Cámara de Diputados. Allí están también en el día de hoy exponiendo distintos sectores en el plenario de comisiones. Ayer las exposiciones, algunas más virales que otras, la de Santiago Mitre, el director de Argentina 1985, el de Enrique Vial, un ambientalista, del movimiento de mujeres, el de Héctor Daer de la CGT, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, todos en contra. Sector con el que hablas está en contra, salvo este sector fantasma que han inventado de pymes y emprendedores que apoyan al gobierno, que es unos sellos de agua ahí medio inventados para mostrar que hay sectores que salen a defender las transformaciones que impulsan a través de la ley Bondi, de la ley Ómnibus y del mega DNU. Todos los sectores con los que hablas están en contra. Sí. Sectores, incluso de los más disímiles entre sí, ¿no? Y que están, por estas horas, yendo a confluir en una protesta común, por ejemplo, desde la CGT hasta la izquierda, el próximo 24 en el Congreso. Y con varios de los sectores con los que estuve conversando en los últimos días, todos te dicen lo mismo, ya sean ambientalistas, defensores de los derechos civiles, del movimiento de mujeres, de lo que sea, del cine, del teatro. Todos te dicen, esperábamos que el gobierno de Milei sea agresivo, sea duro, que intente realizar modificaciones y que íbamos a tener que estar a la defensiva. Nunca imaginamos que tanto. Claro. Todos te dicen lo mismo, no importa con quién hables, todos te dicen, no esperábamos que fuera para tanto. Entonces están todos como medio reaccionando muy rápidamente, tratando de reorganizarse y tratando de confluir en definitiva, en una defensa común, ¿no? Porque donde tocas hay un sector afectado. Y mira, por ejemplo, el papá de Micaela, una de las tantas modificaciones que hacen esta ley Ómnibus es la ley Micaela. Bueno, por las razones de siempre, medio que para todo usan lo mismo, ¿no? No sirve. Nada de todo lo que existe hoy en la Argentina sirve, entonces hay o que eliminarlo o que reformarlo. Y fue a hablar el papá de Micaela. Hay algunos expositores en el plenario de comisiones que lo hacen de manera remota. Sí. Y esto decía hace minutos nada más ahí en la Cámara de Diputados. Esos diputados y diputadas actuales, hubo 44 que votaron a favor de la ley Micaela. De esos 44, hubo 12 personas que hicieron discursos. Ayer estuve repasando estos discursos, donde todas las fuerzas políticas dieron su discurso a favor de la ley Micaela. Entendemos que como dijo el secretario de mi familia, Pablo de la Torre, no se gastaron millones en la implementación de la ley Micaela. En lo que conozco de la implementación de la ley Micaela nacional, la mayoría de las capacitaciones se realizaron por trabajadoras
del Estado Nacional, que no cobraron un adicional por realizar esta tarea, sino que hacían una tarea militante. También decir, porque también se dijo que una ley noble, no sé si es una ley noble, lo que sé que es una ley transformadora de la sociedad. Pero si se pretende modificar este artículo, como intenta modificarse el artículo primero, es prácticamente lo mismo que derogarla. Esta ley fue acompañada por una expresidenta de la Nación en su calidad de senadora, por un expresidente de la Nación en su calidad de senador, por un ex vicepresidente de la Nación en su calidad de senador que ahora integra este cuerpo en la Cámara de Diputados. No creemos que los problemas económicos de nuestro país tengan que ver con desarmar la ley Micaela. Una ley que tan solo tiene 5 años. No creemos que, a pesar de un montón de fallas en su implementación, aún así logró cambios sostenibles. Nosotros que trabajamos todo el día de la Fundación en estos temas, nos llegan todos los casos. Hay policías que toman la denuncia como corresponde, policías que han sido capacitados en la Micaela, y no de las comisarías de la mujer, policías comunes, porque nos llegan estos casos. Hay muchos policías que no, sí, la mayoría. Muchas personas del Poder Judicial que no aplica perspectiva de género, sí, la mayoría. Pero en muchos lugares que antes no se aplicaba perspectiva de género, hoy se está aplicando perspectiva de género. Bien, ahí estaba el papá de Micaela defendiendo la ley que lleva el nombre de su hija. A eso también lo han llevado, ¿no? A explicar lo obvio a veces. De volver. De todo caso, Terrible. claro. Volver a ponerlo en ese lugar. Bueno, y el tipo está ahí, ¿no? Néstor García, diciendo que la normativa es transformadora para la sociedad y que básicamente si se modifica el primer artículo, que es lo que propone la ley Omnibus, es prácticamente lo mismo que derogarla. Una ley que costó mucho conseguir, que en el caso de él además lo afecta especialmente y personalmente porque se trata también del recuerdo y la memoria de su hija, ¿no? Pero bueno, en definitiva, fíjense que no importa quién, salvo algunos, como escuchábamos, Greenman de la Cámara de Comercio y a estos sellos inventados, son realmente muy pocos, contados, los que van al plenario de comisiones a defender la ley Omnibus. Todos los sectores, organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil, sectores políticos, sindicales, con quien hables, advierten sobre los graves riesgos que enfrentan si la ley Omnibus avanza. Ahora, lo que debería suceder por estas horas es que dentro del plenario de comisiones, al escuchar esos testimonios, los diputados ahí lleven a cabo sus negociaciones y sus modificaciones en el proyecto de ley y demás. Sin embargo, no. Las conversaciones están dando fuera del recinto. Por lo tanto, están transformando este plenario de comisiones en un espacio vacío de contenido o vacío de sentido para lo que en definitiva fue creado, porque ya avanzan y por estas horas transcurren ya formalmente el diálogo y las negociaciones del oficialismo con algún sector de la oposición para modificar la ley Omnibus. Sectores que quieren colaborar, que dicen, che, mirá, yo estoy para dar una mano. Si dejás de tratarnos de coimeros y todo lo demás, estoy para dar una mano. Ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recibió a representantes de los bloques del PRO, de la UCR, de Hacemos Cambio Federal. Durante algunas horas repasaron los artículos del decreto con el foco puesto en especialmente lo que más le molesta, es una especie de formas, ¿no? Las delegaciones que pretende arrogarse el Poder Ejecutivo durante 4 años, ¿no? Es decir, que el Congreso le otorgue a Milei delegaciones de facultades extraordinarias durante 4 años en un montón de materias. Básicamente que Milei pueda gobernar por decreto y haciendo lo que quiera durante su mandato. Y de alguna forma, las advertencias de la oposición es, che, no, tanto no. Tanto no porque no me quemé, ¿viste? Me prende fuego, yo no puedo. Yo de mil amores, yo te colaboro. Yo estoy con vos, yo te colaboro, pero no, tanto no. Entonces ahí hay algunas modificaciones que se están negociando, pero por fuera del plenario de comisiones, en una técnica más de la vieja política, en definitiva, eso con lo que supuestamente venía a terminar la libertad avanza. Por otra parte, hoy continúan los debates, se tocan temas económicos, incluido el artículo que propone eliminar la fórmula de movilidad jubilatoria y que es una de las que más críticas despierta. Se espera, para hoy sí, no se pudo ayer, alrededor de las 4 de la tarde, la palabra de Estela de Carlotto también. Son exposiciones todas muy breves, tienen 5 minutos.
Fíjense que en la mayoría de las exposiciones que escuchamos hay alguien que avisa, van 4 minutos, Sí. porque les queda uno más. 5 minutos es muy poco, son muchos los que están pasando por el pleno de comisiones, básicamente distintos expositores para advertir en ese debate en comisiones su posición contraria, sus críticas, sus advertencias y sus cuestionamientos a una ley que ataca derechos colectivos, de sindicatos, de economías regionales. Bueno, mientras tanto también lo que se espera para esta semana es el optimismo del oficialismo de obtener dictamen favorable en ese plenario de comisiones y la semana que viene tratarlo en el recinto. Son horas en las que se define entonces el futuro de la ley ómnibus, mientras también, y con esto cierro, el otro paquete de modificaciones del Estado y de la Argentina en su totalidad, que es el famoso mega DNU, ya empieza a observar también en la justicia algunos obstáculos, algunas trabas. Solo para dejar pendiente de conversación, la justicia ya en el día de ayer dictaminó una cautelar contra un aumento de la medicina prepaga, el aumento de la medicina prepaga habilitado por el DNU. La jueza federal de San Martín, Martina Forns, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por una persona, por una jubilada de 78 años, y le ordena al hospital italiano readecuar las cuotas correspondientes al plan asistencial, dejando sin efecto los aumentos que establecieron por la aplicación del DNU 7023. La medida en este caso rige solo para esa persona, para esa mujer, un caso muy particular. Ahí el italiano había aumentado 40% en enero y le advertía, le avisaba de un 29,5% de aumento en febrero. Impagable. Bueno, lo que hizo con el fallo judicial la jueza es darle la razón a la señora, a la jubilada de 78 años, Marta Cristina Brauchili, y en el caso ese particular deberá regirse por el sistema anterior de precios regulados que habilita para enero un aumento del 6,5% y no del 40% como aumentaron en enero. Ahora, se empieza a advertir esto, se traba por partes el DNU. En este caso una jueza para una persona. Pero ya siente un precedente para que muchos otros particulares se presenten a la justicia con amparos y que posiblemente si hay algún juzgado atento a estas demandas, empiece a otorgarlas. Si no son individuales, tal vez luego colectivas. Bueno, empieza a tener obstáculos el DNU en algunos sectores, con algunos puntos en particular, dentro de la justicia. Veremos cómo avanza eso en los próximos días. Mientras tanto, el show político trasciende en el Congreso por estas horas en nuestro país. Un país unido por la radio.